Muy buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy bien, hoy tengo el privilegio dado por Dios de compartir su palabra. Esa es una de las cosas que me gustan, me apasionan. Estos días me propuse estudiar un libro de la Biblia llamado Reyes. Y yo antes lo había leído varias veces. Y Reyes, siempre que lo había leído, era más como conocer la historia de una época muy oscura del pueblo de Israel. Oscura y a la vez al principio de mucha bendición. Pero siempre lo había leído de esa manera. Lo había leído viendo como la maldad de las personas, como la respuesta de Dios frente a esa maldad. Pero estos días me propuse leerlo de una manera diferente. Y me propuse leerlo viendo a cada uno de esos reyes a quien Dios le había entregado la oportunidad de representarlo, la oportunidad de guiar al pueblo, y lo empecé a ver como si ese rey representara a un político, en este caso al presidente de nuestro país, como si fuera un alcalde de un pueblo, de una ciudad, cómo estaba guiando espiritual y moralmente, o cómo estaba representando ese rey a Dios y a ese alcalde o a ese presidente. Pero lo trasladé a mi casa. ¿Cómo estaba yo guiando mi familia? ¿Cómo yo estaba como ese representante de Dios en casa, direccionando, instruyendo, guiando espiritual y moralmente mi casa? Pero en un momento leyendo el libro, lo trasladé a mí, a mi vida personal. ¿Cómo estaba yo espiritualmente? ¿Cómo actuaba yo frente a las situaciones de la vida? Y claro, empecé a leer algunas historias y muchas de ellas me tocaba decirle: Señor, perdóname, mi corazón está dependiendo de esto, lo estoy haciendo mal en esto. Pero una historia que me cautivó, que en el momento en que entré en mi corazón, empecé como a decirle: Señor, ¿cómo estoy yo en esta situación? Y es que Dios llama a Eliseo. Y así como usted y a mí, Dios de nuestras familias decide escogerlo a usted y a mí. Y nos llama. Y nos hace un llamado a que lo representemos. A que llevemos a Dios a nuestra familia, a que le demos a conocer. Tal vez usted es el único de su familia que está aquí, que está buscando al Señor. O tal vez hay una familia completa aquí que han entregado su vida al Señor, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo estamos enfrentando las cosas? La cosa aquí es que Eliseo estaba viviendo en un tiempo donde la gente vivía en un sincretismo religioso. La gente vivía, en un tiempo de mucha apostasía generalizada, donde la gente o el pueblo de Dios, porque estaba en el pueblo de Dios, era Israel, la iglesia, y había una apostasía en ese pueblo, donde los líderes enseñaban al pueblo a pecar, donde los líderes rendían culto a sus ídolos, y estaba llena el pueblo de Israel, estaba lleno de idolatría. Usted podrá decir: yo ya no manejo eso. Pero Dios ha ido hablando y ha estado diciéndonos: ya no hay otro tipo de ídolos. Estos días me quedé sorprendido conmigo mismo. Son esas cosas de Dios, porque uno puede tener ídolos. Y me sorprendí que
me gusta mucho el ídolo de la comodidad. ¿Cómo así que el ídolo de la comodidad? Yo no lo había llegado a escuchar. El ídolo de la comodidad es que no me gusta tener como muchos problemitas, ni que vengan a ponerme muchas quejas, ni que yo tenga que estarme moviendo mucho, ni que tenga que estar enfrentando muchas dificultades. No, yo quería como en lo más mínimo tener que lidiar con problemas. En lo más mínimo tener que darme cuenta de que mis hijos están haciendo algo indebido, que tengo que enfrentar algún conflicto. No, en lo más mínimo. Yo me estoy acostumbrando a ese ídolo. No, cuando viene alguna dificultad y ¿será que Dios me está castigando? ¿Será que Dios como que? Y estaba acostumbrando a ese ídolo. Ahora hay una cantidad de ídolos en nuestro corazón. El ídolo del éxito, el ídolo del poder, de la fama. También está el ídolo del dinero. También está el ídolo de que ayúdeme. ¿Qué puede estar yo tener por encima de Dios? ¿Qué puede estar que yo me esté acomodando y que se me dificulte poner a Dios en primer lugar? Tal vez nosotros ya no tenemos figuras en la casa representando a Dios, pero hay otras cosas en nuestro corazón que ocupan el primer lugar, esos ídolos. La cosa era que en esa condición estaba el pueblo de Dios. Y en ese ambiente llama a Dios a Eliseo y lo escoge para que él represente o para que él suceda a Elías. Elías había sido un hombre, un profeta que Dios lo utilizaba a traer fuego y poder, y para que Dios se diera a conocer a un pueblo apóstata que moralmente será movido por una cantidad de ídolos, que moralmente era un pueblo que, aunque sabía que Dios existía, es como ese creyente que sabe que hay que venir a la congregación, que Dios existe, pero en su diario vivir fomenta otras prácticas, tiene otros comportamientos que deshonran o desagradan a Dios. Pero para él Dios existe. Y este hombre, Eliseo, que va a suceder al profeta, que va a representar a Dios, lo llama. Y se le informa a Eliseo que el Señor iba a arrebatar, iba a tomar, se iba a llevar a Elías, y que en cualquier momento eso iba a acontecer. Así que él tenía, si quería representar o quería tomar o quería dejar un legado de bendición o tomar la bendición que había sobre Elías, él debía aprender de su mentor. Él debía pagar un precio. Bueno, la cosa es que Eliseo toma la decisión de empezar a caminar, de dejarse enseñar por Elías, de tomar el legado, de asumir esa responsabilidad. Es como el creyente que dice: yo quiero empezar a ir a ese lugar, yo quiero aprender a leer la palabra, yo quiero que me enseñen, yo quiero empezar a alabar al Señor. Usted que está hoy por primera vez acá, usted que lleva mucho tiempo, usted que viene el día domingo y dice: bueno, ¿cómo estoy? Y resulta que en el capítulo 2, el tema de mi enseñanza en esta mañana es comprometidos en vivir una vida espiritual. Comprometidos a vivir una vida espiritual. Y la cosa aquí está en Segunda de Reyes. Vamos a leer Segunda de Reyes, por favor, capítulo 2. Ya les conté lo que está aconteciendo. Eliseo está en una nación que se volvió apóstata, en una nación que
rompió el pacto con Dios. En una nación de sus líderes los invitaban a la idolatría, al amor por el éxito, al amor por el poder, por el dinero, por la fama, por la comodidad, por todas esas cosas que nos invitan a alejarnos de Dios. Y Eliseo está en ese ambiente como usted y yo. Los creyentes que hoy vemos a mucha gente hablando de Dios, pero que sus vidas hablan muy mal de que si realmente Dios existe. Y claro, cuando usted ve esos ejemplos, esos modelos, usted se desanima. Usted puede decir, bueno, Dios no existe. Y vamos a ver entonces, en medio de ese ambiente, Eliseo decide empezar a dejarse guiar por el profeta Elías. Y en el capítulo 2 van a ver empezar a suceder unos acontecimientos. Y ahí van a ver dos cosas que suceden. La primera es que Eliseo está ahí pendiente y le pide y le dice el profeta Elías a Eliseo: si me ves, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Si yo me voy y tú me ves, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Y él le dice: Señor, quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero que el espíritu que está en tu vida, que te ha hecho, que te ha llevado a vivir esa vida sobrenatural, no esté solamente a mí en una porción, la quiero doble, quiero más vida de Dios en mí. Así que usted y yo, que genuinamente hemos querido agradar a Dios, que genuinamente nos madrugamos el domingo en la mañana o en la semana, dice: yo quiero más del Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Y él le dice: listo, te lo voy a dar, pero tienes que verme cuando me vaya. Tienes que verme cuando Dios venga por mí y me tome. O sea, esto no va a ser gratuito. Esto no es solamente que deseas que las cosas cambien, no, tienes que pagar un precio. Tienes que estar pendiente. Tienes que encontrarte en el momento correcto en el que el Señor venga y me tome, porque ahí es donde te va a dar la doble porción. Y acontece entonces que viene un momento en que Elías, y este es el segundo momento, Elías va a evaluar o va a mirar si el corazón de Eliseo está dispuesto a pagar el precio. Capítulo 2 de Segunda Reyes, ¿están ahí? Amén. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí. Aquí está la segunda cosa que le quiero resaltar de este momento. La segunda cosa es que Elías intencionalmente, en el versículo 2, en el versículo 4 y en el versículo 6, mire lo que pasa. Le dice Elías, dijo Elías: 2, quédate aquí ahora, aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Versículo 4, Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí. Versículo 6, Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. ¿Cómo es eso de que Elías, acaso Elías intencionalmente le está diciendo: no me obedezcas? ¿Qué era lo que quería Elías con este momento? ¿Qué quería conocer Elías? Porque como mucho creyente hoy, sabemos que Dios nos llama, sabemos que Dios nos ha apartado, que Dios nos ha escogido, que nos ha llamado con un propósito en nuestra familia. Pero algunos simplemente estamos esperando que las cosas sucedan y no estamos pagando un precio. Así que Elías lo que hace, esa palabra quédate aquí, no era que Elías buscaba desanimar a Eliseo.
Lo que Elías buscaba era afirmar si su llamamiento, si Eliseo estaba dispuesto a permanecer fiel, si Eliseo estaba dispuesto a adorar y a mostrar que tenía un compromiso de buscar esa doble porción de su espíritu. Y usted va a encontrar que a cada lugar donde lo invita le dice: quédate, porque ese lugar donde él iba a ir simbólicamente iba a representar, escúcheme esto que le vuelvo a repetir, simbólicamente cada lugar donde él lo llevó iba a representar un estado espiritual donde él quería o donde Dios lo quería llevar. Así que cada lugar que vamos a estudiar hoy va a representar el estado espiritual de una persona, el lugar donde Dios la quiere llevar. Porque intencionalmente él dice: Dios me está moviendo a tal lugar. Pero en ese lugar era un lugar de bendición, era un lugar del trato de Dios, de formar el carácter de una persona, de ese creyente comprometido. Así que Eliseo, como muchos creyentes hoy en día, simplemente: yo voy a la iglesia, pero venir a este lugar a congregarme, eso no significa que usted está yendo al lugar o no le está permitiendo a Dios que lo lleve a ese lugar. Y el primer lugar donde Dios quiere llevarnos está en el versículo 1. Y dice el versículo 1, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿De dónde? De Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Gilgal es el primer lugar de donde, cuando el pueblo de Dios salió del desierto, acamparon en ese lugar, en Gilgal. Y en Gilgal es donde se separaba el desierto de la tierra prometida. Ahí acamparon. Y en ese lugar el Señor les dice algo a ellos. Le dice a Josué lo siguiente: dice: circuncídame a todo varón que haya nacido en el desierto. Ese lugar es el lugar de la purificación. Es el lugar donde el creyente corta con su vida pasada. Es el lugar donde el Señor les permite establecerse. Les dice: circuncídamelos. Y usted lee en Josué capítulo 5, en el versículo 10, dice: porque yo voy a quitar la afrenta. El circuncidarlos significaba que el Señor iba a quitar la afrenta que ellos habían tenido en Egipto. Y era que la generación vieja que salió de Egipto, esclava, había muerto todo en el desierto. Ahora la generación que había nacido en el desierto era la generación a quien el Señor le quería quitar. La palabra Gilgal es quitar esa afrenta que traían de que ellos eran esclavos, de que se habían vivido 430 años como esclavos, y quitarles de su mentalidad que ahora eran libres, y quitarles de su corazón, circuncidarles, hacerles saber que eran libres para vivir para el Señor, y que tenían que dejar atrás su pasado. Todo creyente tiene que empezar a lidiar con su pasado. Y es el creyente que voluntariamente decide que se va a empezar a santificar. Es el creyente que decide que va a empezar una nueva vida con el Señor, que va a dejar atrás su pasado de dolor, de vivir de una manera desagradable delante del Señor. Es el creyente que decide cortar con su pasado y entregarle su corazón al Señor y empezar una nueva vida.
¿Cuántos hoy hay aquí que le han entregado su vida al Señor? Que han decidido cortar con su pasado, con las heridas de su pasado, con el dolor de su niñez, con las dificultades con las que crecieron, con esa vida de fornicación o de maldad que han traído. Porque si nosotros no hemos ido a Gilgal, no podemos subir a Betel. Porque es en Gilgal el lugar donde el Señor nos empieza a ¿qué? ¿Qué representa Gilgal? Quitar. ¿Qué es lo que quitó Dios? El pecado, el pasado de esclavitud. Háblase de ese creyente que empezó a perdonar a sus padres. Háblase del creyente que empezó a perdonar su pasado, que empezó a restaurar su corazón, que decidió apartarse para agradar a Dios. Gilgal es el que dice: ya no más esclavitud, ya no más dependencia de este mundo, ya no más voy a agradarle a este mundo, a este sistema. Ahora decido agradar voluntariamente a Dios. Lo interesante es que si como creyente usted no ha ido a Gilgal, usted no puede subir a Betel. Como le dije, sin Gilgal no hay Betel. Si usted está aquí y lleva años viniendo y no ha decidido cortar con su antigua vida, no ha decidido morir a usted, no ha decidido entregarle su vida al Señor y comprometerse con el Señor, entonces usted está allá en el desierto todavía. El Señor no le ha logrado quitar de usted esa vida pasada. Usted no lo ha permitido al Señor, porque en Gilgal es donde la persona decide purificarse, es donde la persona decide agradar a Dios. No es algo que le imponen, es algo. Y usted va a encontrar que en el texto vienen los dos. ¿De dónde? De Gilgal. Porque en Gilgal es donde el Señor cambia ¿qué? Purifica ¿qué? El corazón. Pero después de que vienen a Gilgal, van a ir a un lugar. Y el segundo lugar está en el versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues ¿a dónde? ¿Qué es Betel? ¿Qué representa Betel? Betel, la primera persona que describe qué es Betel es Jacob. Y resulta que Jacob decide salir de su familia por unos acontecimientos que acontecieron en su casa. Y él sale bajo la bendición que le otorga su padre y su madre. Y cuando él va en el desierto, está cansado y él decide organizar unas piedras, recogerlas y recostarse para dormir. Y estando él en esa condición, sueña, y en ese lugar donde él pone las piedras empiezan a subir y a bajar ángeles. En el sueño él empieza a ver que suben y bajan ángeles. Y él se levanta asustado, lleno de temor, y dice: uy, porque en ese lugar no solamente ve que suben y bajan ángeles, sino que está el Señor Dios Todopoderoso ahí. Y él se levanta asustado y dice, eso está en Génesis 28, y dice: esta es la casa de Dios. Y ahí en ese lugar que se encuentra, Dios se le revela y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac. Yo te daré a ti esta tierra. Yo estaré contigo todos los días. Yo te bendeciré a ti y a tu descendencia. ¿Qué es la casa de Dios? Es el lugar donde aprendemos a escucharlo a Él. Es la persona que, como ya fue a Gilgal, que como ya tiene un compromiso con Él, entonces decide pasar tiempo con Él. Es allá donde hay revelación. Es allá donde se despierta en nosotros un temor de Dios. Porque cuando usted lee la historia de Jacob, dice, se levanta y está asustado porque dice: aquí me encontré a Dios. Es en el lugar donde Dios se nos revela,
donde Dios nos da identidad y propósito. Le dijo: yo estuve con tu papá y con tu mamá, y contigo también voy a estar, y a ti también te voy a cuidar, y a ti te daré este lugar. Una revelación del propósito de su vida. En medio de la situación, acaba de salir huyendo de una situación terrible. Su hermano lo amenazó que le iba a matar, y él se encuentra con Dios, y allá Dios le da propósito. Allá le da Dios identidad. Allá Dios le dice: te amo y te voy a cuidar y te voy a sacar adelante. Qué tan importante no escuchar eso. Hoy hay muchos creyentes que ni siquiera han podido ir a Gilgal, menos están escuchando la voz de Dios, menos han entendido el propósito de su vida. No saben por qué están aquí. Porque para poder ir a Betel tiene que haber habido un estado donde yo decida agradarle al Señor. No es una imposición, no es una obligación, es una persona que se compromete en agradar al Señor. David en el Salmo 27 dice: una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté todos los días yo. ¿En dónde? Leámoslo por favor, Salmo 27. Miren lo que dice David. Sin perder el primer texto. Dice, miren lo que el anhelo de David. ¿Por qué sabía David de Dios? Que era en su casa, era en su presencia. Es ese creyente que aprendió en su vida a ir a estar con el Señor, a pasar tiempo en adorarlo, a pasar tiempo en escucharlo. Es ese creyente que sabe que en ese lugar es donde se encuentra la vida. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo ¿dónde? En Betel, en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? Obviamente hay muchos de nosotros que te decían: yo vengo y me dicen que está la casa del Señor, pero no vengo sino el día domingo. En la semana no hay relación, no, negrito, no hay tiempo para pasar con el Señor. No hay tiempo para presentarnos delante de Él. No hay tiempo para escucharlo. No hay tiempo para meditar. No, estamos demasiado distraídos. Hay demasiados ídolos que atender. Hay demasiados placeres que nos arrastran. Hay demasiadas cosas que nos distraen. Y de pronto sacamos un ratico el domingo para venir. ¿Qué revelación va a haber? ¿Qué propósito va a haber con nuestra vida espiritual? Ninguno. ¿Qué identidad hay en las cosas de Dios? Ninguno. Vengo porque se me volvió una costumbre. Vengo porque se me volvió una tradición. Vengo porque aquí tengo unos amigos. Vengo porque como he visto tan malos ejemplos allá en las otras iglesias, voy yendo allá. Hasta el día que encuentre algo malo aquí, ese día se va a ir. Y claro que lo va a encontrar. Pero como David dice, una sola cosa he demandado. Una sola cosa él deseaba. ¿Qué era lo que él deseaba? Estar en donde. ¿Qué es lo que él quería allá? Contemplar, ver la santidad. Claro, cuando usted ve este mundo no ve sino pecado, no ve sino maldad, no ve sino corrupción. Cuando Eliseo allá en Israel, su propio pueblo no veía sino reyes en fiestas, en parrandas, sacrificando sus hijos, haciendo. Y claro, la gente empezó a hacer lo mismo. Pero Eliseo sabía que él no podía quedarse viendo a este mundo, ni el sistema. Él tenía que ver a Dios. Él dijo, ¿y dónde lo iba a encontrar? En la casa, en la presencia del Señor. Es el creyente que sabe dónde encuentra fuerzas, dónde es su refugio, quién lo guía, quién lo enseña, dónde esconderse. Es el creyente que aprendió dónde descansar.
Es ese creyente que sabe dónde está su fuerza, su fortaleza. Mira el versículo 5. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Verso 4, versículo 5. Porque Él me esconderá. El resultado de pasar tiempo con el Señor es que Él me va a proteger. Él me va a cuidar. Él me va a enseñar. Él me va a dar fuerzas. Escuche lo que dice. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. David era consciente que iban a venir días difíciles, como a todos. Pero él no esperó que le solucionara el problema el rey. Estos días, leyendo el libro de Segunda de Reyes, hay una escena donde había una hambruna en Israel impresionante, a tal punto de que las mujeres estaban comiendo sus hijos. ¿Qué nivel de maldad había en ese tiempo? Las propias mujeres estaban comiendo sus hijos. Y en la escena cuentan que pasa el rey de Israel y una le dice: Señor, ayúdame, porque ayer planeé con una de mis vecinas comernos nuestros hijos y nos comimos el mío. ¿Qué cosa? Usted lee eso y dice, le parte uno el alma. Y le dice, pero la otra no quiso, ayúdeme usted. Y le dice él, pues ¿por qué no vas a de Dios y le pides ayuda? El pueblo estaba en una condición tan terrible que estaba dependiendo de quién, de otros hombres. La gente se olvidó de buscar a Dios. La gente se olvidó de ir a la presencia de Dios para que los direccionara. Y estaban esperando ¿qué? La respuesta del líder. Es como hoy encontramos una cantidad de creyentes peleando por política, defendiendo una posición política, defendiendo un líder político. Fulanito es la esperanza, fulanito es el que va a cambiar este país. Ni fulanito ni peranito. Si Dios no interviene, no va a pasar nada. Esto va de mal en peor. Y claro, lo que están esperando que fulanito y peranito sean los que cambien este país, van a estar muy desilusionados, van a estar muy bravos, porque así suba el peranito que él quiere, al igual le va a fallar, porque no tiene cómo bendecirlo. Pero aquel que tiene la bendición, nos hemos desconectado de él. Queridos, el tiempo avanza. ¿Dónde fue Jacob? A Betel. ¿Quién escondía a David en el tiempo del mal? ¿Dónde iba él? A la casa de Dios. En otras palabras, ir a Betel es la persona que ha cultivado una relación con el Señor. Claro, ya fue a Gilgal. En Gilgal el Señor le quitó, pero ahora pasó a otro nivel. Subió a Betel. Y en Betel aprendió a estar en la presencia del Señor. Hizo del Señor su refugio. Hizo del Señor su escondite. Hizo del Señor su fuerza. Allá encontraba propósito. Allá aumentó en él el temor, la reverencia y el respeto por la presencia del Señor. Allá se dio cuenta que Dios ¿qué? Era real. ¿Dónde se dio cuenta Jacob que Dios existía y que estuvo con sus padres y con su abuelo? Cuando estuvo en la casa de ¿quién? De Dios. Allá se le despertó a él el temor a Dios. Allá se le despertó la reverencia, el saber que Dios era real, que no era un cuento ni de su abuelo ni de su padre, que ese Dios se volvió vida en él. ¿Cuántos están subiendo a Betel? Primero hay que pasar por ¿dónde? Por Gilgal. Pero de Betel hay que pasar a otro lugar, queridos. Algunos están creciendo yendo a Betel. Están aprendiendo a ir a esconderse en el Señor, a poner en el Señor su confianza. Se convirtió su vida en una dependencia del Señor. Pero no solamente, algunos se pueden quedar en Betel orando mucho,
Pero el Señor quiere llevarnos a otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Vamos a leerlo. Versículo 4. Leamos el 3 para que no nos perdamos. Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Calla. Eso de que tu Señor se te va a llevar es como esa experiencia de que yo sé que cada día me voy a preparar para irme con el Señor y que debo estar muy pendiente de mi vida espiritual. La cosa es que los profetas le recuerdan a Eliseo que en cualquier momento se iba a ir Elías. Versículo 4. Dice: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde? ¿A dónde lo envió? A Jericó. ¿Y qué es Jericó? ¿Dónde aparece en la Biblia Jericó? Jericó es la primera tierra que el pueblo de Israel va a conquistar. Porque si yo voy a subir a Betel, a la presencia de Dios, pero el Señor quiere que yo empiece a conquistar cosas. ¿Y qué era Jericó? Una ciudad amurallada. Usted lee el capítulo 6 de Josué y encuentra que en esa ciudad nadie podía entrar ni salir. Era imposible entrar, humanamente hablando. ¿De qué habla Jericó? Jericó va a representar la obediencia y la fe que debe crecer en cada uno de los que hoy decimos seguir al Señor. ¿Qué representa Jericó? Obediencia y fe. ¿Por qué es importante? Porque yo sí estoy en la presencia de Dios, pero cuando salgo de la presencia de Dios me voy a encontrar con situaciones mías personales que me va a tocar enfrentar diario. Es una batalla espiritual. ¿Contra quién? Contra mí. ¿Qué es lo que pasa ahí? La historia es muy linda. Es porque Dios le dice: bueno, esta es una ciudad amurallada. Aquí no nos permiten ni entrar, aquí no hay forma de entrar humanamente. Así que Dios les da una instrucción y les dice: vamos a hacer lo siguiente. Durante 6 días ustedes van a ir un día a la vez y le van a dar la vuelta a la ciudad. Oiga, durante 6 días. ¿Qué sentido tenía para derrumbar esas murallas? No se imaginaría que necesitaban guerreros poderosos, hombres muy fuertes, estrategias humanas. Y él le dice: no, va a ser lo más sencillo del mundo. Ustedes simplemente me van a creer a mí. Ustedes simplemente lo van a hacer como yo les diga. Se van a ir, van a mandar los sacerdotes adelante. El pueblo ni va a gritar, ni va a hablar, ni va a murmurar, ni va a decir nada durante esos 6 días. Van a caminar simplemente. Claro, fueron el día 1 y dieron la vuelta. Eran 7 días. La cosa era que hasta el 6.º día era un día a la vez. Y el 7.º día les tocaba dar no una sola vuelta, sino 7 vueltas. Pero el 7.º día sí iban a gritar e iban a hablar. El 7.º día solamente. Porque el 6.º día iban a depender de lo que Dios les decía, si querían ver la victoria. Como en la Biblia, el Señor simbólicamente es reiterativo en la Biblia en una cosa, y no se le va a olvidar a usted esto nunca en su vida cristiana. La vida cristiana se vive un día a la vez. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Un día a la vez. Es reiterativo el Señor en eso, porque cuando los manda a recoger el maná, les dice: van a recogerlo de un día, no van a recoger más, lo de un día.
Pero el séptimo día, el sexto día van a recoger doble porción, porque el séptimo día no van a salir, ese día van a descansar. Ese día van a confiar en que yo soy suficiente para bendecirlos. Intencionalmente el Señor estaba diciéndoles: vivan un día a la vez. Y es que claro, imagínense, un creyente como usted y yo, estamos viniendo a buscar al Señor. Nos presentamos delante del Señor y de pronto usted sale de la presencia del Señor ungido, bendecido, levantó esa mañana, pasó en la presencia del Señor y de pronto una dificultad con su esposa o con sus hijos. Y ese día usted, después de salir ungido en la presencia del Señor, empezó a pelear mentalmente. Tuvo un choquecito por la esposa porque de pronto le dijo ella: levántate y lava los trastes. Y usted se presentó al Señor y no lavó los trastes. Yo le estoy contando una experiencia mía. Y esa mañana no lavó los trastes, sino que como usted se quedó en la presencia del Señor, vea, ustedes que no ayudan a nada, tanto rato levantados y no han hecho nada y no han montado nada y nada. Se prendió la cosa. La cosa es que ese día empecé yo mi mente a pelear. Claro, ella quiere que yo haga todo, quiere verme aquí como un sometido, que yo quiera, y empiezo a pelear. No solucioné ese día, no le obedecí al Señor. Ese día no hice lo que Dios me dijo, no conté con el Señor, sino que me enfrasqué en una pelea. ¿Con quién? Con mi esposa, y después vino una hija y me trató mal, y después una dificultad y esto. Ese día mi corazón se contaminó. Ese día yo no lo supe manejar. ¿Y qué me pasó? Dejé esa situación ahí. Al otro día volvió y aconteció otro hecho. Me mandaron a decir: no hay trabajo. Y ya se acumuló otra situación. Vea, yo en la presencia de Dios, pero vea, esto no cambia. Mire, y empecé a enfocarme en que no hay trabajo, que me van a echar, que eso. Al tercer día, una situación de salud. Y yo no fui donde el Señor cada día a descansar en Él. No fui donde el Señor a soltar mis emociones. No fui a lidiar con mi egoísmo, con mis miedos, con mi orgullo, con mi enojo, con mi queja. No fui. Dejé que eso se almacenara aquí. Y claro, para el séptimo día ya tengo pereza para orar. Ya tengo dificultad. Qué pereza ir para esa iglesia esta semana. Qué semana tan difícil. Vamos a ver, pero yo ya hay una dificultad para hablar con el Señor. Y si va y sigue eso acumulando, llega un momento en que esa situación se convirtió en una fortaleza en mí. Ese miedo de una amenaza de que iba a perder el trabajo terminó en un estrés, en una depresión, en una angustia. Porque ese día no fui a confiar, no entré a descansar en el Señor. No lo supe manejar el conflicto. No le obedecí, no caminé con Él ese día. Y claro, hay veces nosotros creemos que los descarriados son la gente que no viene a la iglesia. Ese día me descarrié. Ese día me desconecté de su amor, de su cuidado. Ese día me desconecté de su perdón. Y empecé a descarriar mi corazón. Claro, llevo 5 meses y ya tengo hasta una pereza, me dificulta levantar las manos. Ya hay un distanciamiento emocional con mi esposa. Ya hay un distanciamiento emocional en el trabajo, ya hay un estrés, ya me quedo viendo este presidente tan malo, esto no cambia, mire, ese pastor que pasa por el lado de uno y no lo saluda. Ya hay un daño en mi espíritu. Y eso se volvió una fortaleza en mi espíritu. Estamos llenos de fortalezas, cosas que no le hemos creído al Señor. Imagínense que el Señor les dijo: sí, vayan cada día y den la vuelta. Algo tan sencillo como cuando me enojo y voy y le pido perdón a la otra persona. Como cuando me enojo y voy del Señor: Señor, perdóname, estoy enojado. Pero puede más mi orgullo,
Puede más el yo tener la razón. Trasladémonos, imaginémonos que el Señor les dice: den la vuelta al lugar. No falta el que esté por ahí al ladito criticando, diciendo: ¿se acuerda cuál era la orden? No opinen nada, no digan nada, simplemente ¿qué? Obedezca. Pero claro, no faltó el del comentario que pudo haber dicho: no, qué bobada eso. ¿Qué sentido tiene ir a darle una vuelta a esto? Aquí necesita gente fuerte. Es como cuando usted va a ir a corregir a su hijo y el Señor le dice: no lo maltrates, no abuses de él. Y usted dice: no, es que a esos muchachos hay que darles duro. Cuando a mí me levantaron, me cogían y sacaban la mano y ¡pum! Y así me enseñaron a respetar. Pero usted es un creyente y el Señor le dice: no, con amor, trátelo bien, siéntese a hablar con él. Pero el Señor le dice eso tan sencillo, ¿no? Pero en la práctica terminamos haciendo como lo hicieron con ¿quién? ¿Qué es Jericó? Es obedecerle a Dios. Es creer que a la manera de Dios es que funcionan las cosas. Tan sencillo, pero tan complicado. Porque tal vez muchos desistieron de dar la vuelta porque creyeron que eso no tenía sentido. Y sabe que hay mucho creyente que llega un momento en que han almacenado tantas cosas en su corazón, hay tantas barreras, que dejaron de ir a Betel. Y que sus barreras de orgullo, de miedo, de incredulidad, de falta de perdón, de rechazo, de dolor, no se han enfrentado a ellas. Son muros impenetrables. Personas que cualquier situación las descompensa, las saca. Personas que en medio de su enojo, su queja, se pueden quedar 1, 2, 3 o 4 meses enojadas viniendo del Señor. ¿Y qué? Hay que predicarles del perdón para que medio cedan. Sin embargo, ese sí cree que es muy fácil, porque no sabe con quién vivo yo, porque no sabe el logro que tengo en la casa. Allá en Jericó es donde se crece en fe, donde la persona decide que si Dios lo dijo, así va a ser. Donde la persona dijo: por encima de lo que yo pienso y creo está Dios. Y decide obedecerle al Señor, decide confiar en Dios. Y claro, aunque hay que hacerlo permanente, porque era una permanencia, 7 días haciendo lo mismo. Es como cuando usted se acerca y empieza a lidiar con su enojo, su queja, y usted empieza a acercarse a pedir perdón. Y le dice el cónyuge: todavía con las mismas. ¿A qué está yendo por allá? Y la persona que entendió bien el llamado del Señor dice: estoy lidiando con un problema en mi corazón. Yo aprendí a resolver los problemas enojada. Yo aprendí a solucionar los problemas desde mi punto de vista. Yo aprendí que los que tenían que cambiar eran otros, no yo. Y ahora he decidido que el que tiene que cambiar soy yo, no usted. Y por eso te pido que me perdones, porque me vas a encontrar pidiéndote perdón, porque me estoy enfrentando a mí, a mi estructura, a mi fortaleza, a mi manera de pensar. Eso es Jericó. Jericó son esos muros donde usted no le permite a Dios que le ayude. Pero cuando usted abre su corazón y empieza a hacer las cosas a la manera de Dios, tan sencillo, entonces las cosas funcionan, querido. Funcionó, claro, el 7º día se fueron los muros al piso. ¿Quiénes vieron el milagro? Los que permanecieron fieles, los que le creyeron y ese día gritaron y dijeron: Señor, es la victoria. Es esa persona que con fe le cree al Señor. Y si dice: Dios me ama y me perdona, yo le creo eso. Es la persona que permanece fiel, confiando en que lo que Dios dijo es verdad. ¿Cuántos están lidiando con Jericó? Yo estoy lidiando con Jericó.
yo me encuentro en momentos, en unas situaciones en mi casa, lleno de miedo con mis hijos en cosas. Yo estoy lidiando a veces de ver las reacciones de mis hijos y cómo reacciono yo. Y verlos diciendo cosas que me faltan al respeto y reacciono con violencia exigiéndole respeto. Con mi esposa, ayer me vi tentado a actuar en mis fuerzas. Había una escena, ella hizo un comentario todo maluco de mí y yo respiré. Y se viene a mi mente, me voy a vengar, le voy a dejar que se vaya y no le voy a dar nada para que se vaya. Así reaccioné en mi mente, eso soy yo, mi maldad. Y me quedé un momentico ahí. Y de momento recuerdo lo que Dios me ha enseñado. Dice, ¿qué hubo pues? Fui donde el Señor, le dije, Señor, perdóname, yo quiero devolverle golpe con golpe, pero no lo voy a hacer. Decido ser amable con ella. Decido bendecirla. Decido tener una actitud bonita frente a esta situación. Decido honrarte a ti. Claro, yo me estaba enfrentando a esa fortaleza mía de hacer las cosas como a mí me gustan. Es una batalla permanente, queridos. Es una batalla, una guerra entre si le creo a Dios o lo hago a mi manera. Jericó es el lugar donde crezco en obediencia y en fe, donde creo que si confío en Dios las cosas van a cambiar. Si la hago a la manera de Dios, funciona. Y por último está en el verso 6, dice después les cuento, ya vine al pastor. Versículo 6, Elías le dijo, te ruego que no te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Al Jordán. ¿Qué es el Jordán? Acuérdense, sin Gilgal no hay Betel. Sin Betel no hay Jericó. Pero sin Jericó no hay Jordán. ¿Qué es el Jordán? El Jordán es la transición entre lo carnal y lo espiritual. El Jordán es el lugar donde la persona empieza a vivir guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús fue llevado al Jordán para ser bautizado. Y después de que salió de ese lugar del bautismo, lo tomó ¿quién? El Espíritu Santo, y empezó a moverlo y lo llevó al desierto. Y dice, yo por el Espíritu echo fuera, y yo por el Espíritu. ¿Qué es el Jordán? Es una persona que murió al yo. Es una persona que aprendió a descansar en el poder de Dios. Es una persona que se deja utilizar por Dios. Así de sencillo es el Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? El Jordán era la transición entre la tierra prometida, el lugar del reposo del Señor, y el desierto. El desierto representaba la vida, la vieja vida en la carne. Y usted encuentra eso en Josué 3. Él le dice, Josué le dice al ejército y al pueblo, dice, vea, va a acontecer lo siguiente. Necesito de que de cada tribu me manden uno que va a representar a Israel y a cada tribu. Y los sacerdotes van a pasar por el río. Pero lo interesante era que iban a pasar por el río, pero él dice, pero ellos van a pasar y van a empezar a caminar. Y cuando ellos empiecen a caminar, entonces el río se va a ir secando, se va a ir abriendo para que ustedes pasen. ¿Qué es el Jordán? Es la persona que empieza a caminar en lo sobrenatural, que va por fe viviendo y viendo el milagro de Dios en su vida.
Al contrario, cuando iban a pasar el Mar Rojo, ellos tuvieron que ver primero el milagro. Porque Moisés le dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo vamos a hacer? Le dice, pues coge la vara, tóquelo y ábralo. Así que ellos primero vieron el milagro y después pasaron. Pero en el Jordán no. En el Jordán es camine por el agua, camine por la dificultad que allá va a ver el milagro. Es otro nivel de la vida espiritual. Allá nos quiere llevar el Señor. Hay que entremos. Lamentablemente muchas veces como cristianos nos quedamos en Gilgal o en Betel. Pero el Señor tiene algo más grande: vivir en lo espiritual, en lo sobrenatural. Pero para eso hay que enfrentar nuestras fortalezas. Para eso hay que ir a Betel, subir a la casa de Dios. Para eso tenemos que dejar el pasado atrás y decidir que me voy a consagrar al Señor. Que usted voluntariamente decida, me voy a santificar. Ya no voy a ser un cristiano de vivir en fornicación. Ya no voy a ser un cristiano de estar entre allá y el mundo. No, me voy a consagrar al Señor. Y claro, hay algo más grande: empezar a ver el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas. Él le dice, caminen, que si caminan van a ver el milagro. Caminen, porque si se va a abrir el río y van a pasar al otro lado secos. Y así dice la Biblia, caminaron por el mar, por el río, y ¿cómo pasaron? Secos. Es la transición para conquistar, para entrar en el reposo del Señor. Algunos ni a Gilgal han querido ir. ¿Cómo está usted hoy? ¿Sabía usted que Eliseo, intencionalmente el Señor lo llevó a esos 4 lugares? Dice, vas a pagar un precio. No te vas a quedar viendo como los otros profetas de lejos. No, tú vas a ir. Hay mucho creyente hoy afectado por la apostasía que hay a nuestro alrededor, peleando por las cosas que este mundo nos da o no nos da, por los líderes que no pueden hacer nada por nosotros, nada. Pero aquel que puede hacer algo por nosotros, nos hemos desconectado de él. Aquel que nos puede llevar una vida llena de milagros y de poder, no nos interesa caminar con él. Eliseo pagó el precio, querido. Eliseo dejó atrás su pasado. Eliseo subió a Betel. Es muy interesante, y con esto termino, que en la Biblia, en San Juan capítulo 1, ese capítulo habla de los 7 nombres que tiene Jesús. Y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero. Cuando lo ven dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se lo presenta a 2 de sus discípulos. Y cuando los 2 discípulos vienen donde le hacen una pregunta, Rabí o maestro, ¿dónde moras? ¿Qué le preguntaron? Ellos tenían la pregunta correcta, ¿dónde moras? Ellos no le dijeron que me des plata, que me sane, que haga un milagro. No, le dijo, ¿dónde moras? Y él le respondió, ven y ved. Y pasaron esa noche con ellos, con él. Y el estar con él en su presencia, en su casa donde él moraba, al otro día se levantan y se encuentran esos 2 discípulos. Dice la Biblia que uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y viene Andrés y le dice, hemos encontrado al Cristo de quien nos habla la Biblia. Esa referencia de que hemos encontrado al Cristo, muy poquitos lo sabían.
esa revelación de lo que es Cristo, muy poquito lo sabían. Porque entender quién es Cristo es el que suple todo, el que está ungido o capacitado para llenar todas mis necesidades. ¿Dónde se le reveló a Andrés y al otro discípulo quién era el Cristo? En la casa. ¿Pasando tiempo con quién? Con Él. Hoy hay muchas cosas que nos distraen. Hoy hay muchos ídolos que nos gobiernan, que nos impiden ir ¿a dónde? A la casa del Señor. Póngase de pie. Esta mañana Eliseo, si usted sigue leyendo la historia, vio el milagro y recibió la doble porción del Espíritu. Lo que él deseaba no solamente se quedó en deseo, él pagó ¿qué? El precio. Hoy como creyentes, tal vez ninguno quiere pagar un precio. Tal vez hoy vivimos y muchos que estamos viviendo aquí ni siquiera hemos ido a soltar nuestro pasado. No hemos dejado que el Señor quite, que circuncide nuestro corazón. Nuestra vida se convirtió en un sincretismo. Como podemos venir aquí, podemos ir donde el brujo. Como podemos venir y danzar y cantar aquí, también podemos prender una fiesta en la casa y hacer y deshacer esa noche. No hay un compromiso. Eliseo quería la bendición y pagó un precio. ¿Cuántos hoy tienen unos muros que impiden, que ni a Dios le han permitido ayudarle? Hoy yo quiero que usted en su corazón piense por un momento en qué lugar está. ¿Ya fue a Gilgal? En Gilgal hay una consagración. En Gilgal hay un cambio, hay una circuncisión del corazón, hay un deseo de agradar a Dios, hay un deseo de renunciar, hay un deseo de morir a nosotros. En Gilgal es donde se santifica el corazón, donde el Señor quita la esclavitud del pecado y nos pone en una condición de hijos libres, preparados para empezar a pelear, a conquistar batallas. Ya fue a Betel, ha aprendido a estar en la presencia del Señor. ¿Dónde es su descanso? ¿Dónde encuentra consuelo? ¿Dónde encuentra dirección? Se está enfrentando a sus fortalezas. Hay tanto orgullo en usted que se le dificulta pedir perdón, admitir que se equivoca. ¿Ha levantado usted una fortaleza creyendo que todos los demás tienen que cambiar menos usted? Oh, eso es duro de tumbar. Yo me he encontrado en momentos donde me quiero quedar viendo a mi esposa y decirle que es que ella la que tiene que cambiar, y mentiras, no soy yo. Yo anhelo vivir para Dios. Yo sé que usted está aquí porque anhela agradarle al Señor. Cierre sus ojos un momento y esta mañana piense en qué lugar usted se detuvo. Piense si al menos usted ya empezó a caminar con Él. Y si usted no lo ha hecho en esta mañana, pueda decirle: Señor, ni siquiera he pasado de Gilgal. O tal vez más triste, Señor, ni siquiera he pasado a Betel. Cada vez que tengo un problema, salgo corriendo, pongo el pastor para que ore por mí. Cada vez que tengo un problema, voy y me refugio en esto, en aquello. No he aprendido a estar en tu presencia.
Señor, ayúdame. Estoy lleno de miedos, de incredulidad, de orgullo. Soy una persona altiva. Por favor, Señor, esta mañana, si tienes algo más grande para llevarme, es tu presencia, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. Diré por la eternidad, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Usted que está aquí esta mañana por primera vez, haga un compromiso con el Señor. Esta mañana puede decirle: Señor, quiero empezar a dejar mi pasado atrás, quiero empezar e ir a Gilgal. Necesito que me acompañes en este camino. Necesito que me lleves porque no quiero vivir más de esta manera. Usted que está aquí hoy por primera vez, hágale saber a su Señor, a su Salvador, que usted quiere su fuerza, que quiere subir a Betel, que quiere estar en su presencia, que quiere cambiar, que quiere una nueva vida y que quiere que tú le des propósito. Pero usted que está aquí y que lleva tiempo con el Señor, esta mañana es una mañana para irnos a casa a evaluar y decir: Señor, me detuve en Betel. Sí, me gusta estar contigo, pero hubo un tropiezo en el camino, hubo una situación en el camino, y he levantado fortalezas. Ya no soy la misma persona de antes. Antes había fuego, antes había pasión. Ahora ando en un desánimo, en una pereza, en una incredulidad. Ahora ando en un desconcierto, una desilusión profunda. Perdóname. Perdóname, Señor. Ayúdame a volver. Ayúdame a recuperar, a renunciar, porque he levantado unas barreras que imposibilitan que tú me hables, que tú me guíes, que tú me enseñes. Un día no te tomé en cuenta. Un día me dejé arrastrar por un problema con un líder, con el pastor, una situación que vi en mi casa, un problema en mi casa, y no volví a ser la misma persona. Ayúdame, por favor, a recuperar y a volver, porque yo quiero entrar a lo sobrenatural, a vivir en el Jordán, a pasar al otro lado, a ver la tierra prometida, el lugar de tu reposo, el lugar de tu descanso. Señor, gracias. Gracias.
Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que nos das. Gracias por tu palabra que nos está retando, Señor, a no quedarnos en un estado, sino ir a otro estado y otro, hasta llegar al estado que tú quieres que estemos. Ese sea el reto esta mañana, mi amada iglesia. Que Dios te pueda llevar a un estado diferente, a un nivel diferente. Aún lo cantábamos ahora cuando decíamos que Dios nos sumerge hasta los tobillos, rodillas, lomos. Dios hablando el mismo mensaje a través de las canciones y a través de la palabra. Dios quiere que vayas a un nivel diferente. Tal vez te has estancado en un nivel y Dios está diciendo: sal de ahí, sal de ahí. Es tiempo de que pases a otro nivel. Es tiempo de que pases. Ve con esa palabra y atesórala en tu corazón. Es tiempo para que pases a otro nivel. Gracias, Señor. Amén. Amén.